María, reina de Escocia, ascendió al trono con tan solo 6 días de haber nacido. Esto se debió a la muerte de su padre, el rey Jacobo V de Escocia, el 14 de diciembre de 1542. Como resultado, María se convirtió en reina con el nombre de María I de Escocia. Sin embargo, debido a su corta edad, su madre, María de Guisa, actuó como regente en su nombre hasta que María alcanzó la mayoría de edad. Isabel II de España ascendió al trono a la edad de apenas 3 años, tras la muerte de su padre, Fernando VII, en 1833. La sucesión de Isabel II fue objeto de una disputa política conocida como la Primera Guerra Carlista, ya que hubo quienes cuestionaron la legitimidad de su ascenso al trono, prefiriendo en su lugar a su tío, Carlos María Isidro de Borbón. María II de Portugal ascendió al trono a la edad de 7 años. Esto ocurrió tras la muerte de su padre, Pedro IV de Portugal, en 1834. Pedro IV, quien también era conocido como Pedro I de Brasil debido a la unión de Portugal y Brasil bajo su reinado, había abdicado del trono portugués en favor de su hija María, asegurando así la continuidad de la monarquía en Portugal. Ana de Bretaña, ascendió al trono de Bretaña a una edad muy temprana, a los 11 años, en 1488. Esto ocurrió después de la muerte de su padre, Francisco II, duque de Bretaña. Como su única hija, Ana heredó el ducado de Bretaña, lo que la convirtió en una figura importante en la política de la región. Debido a la juventud de Ana, su reinado inicialmente estuvo bajo la tutela de su madre, Margarita de Foix. Catalina de Medici, ascendió al trono de Francia a la edad de 14 años. Esto ocurrió tras la muerte de su esposo, Enrique II de Francia, en 1559. Su esposo había sido rey de Francia desde 1547 hasta su muerte, y Catalina se convirtió en la reina consorte durante ese periodo. Después de la muerte de Enrique II, su hijo mayor, Francisco II, se convirtió en rey de Francia, pero murió en 1560, dejando a Catalina como la regente en nombre de su segundo hijo, Carlos IX, que ascendió al trono a la edad de 10 años. Isabel de Valois ascendió al trono de España como reina consorte a la edad de 14 años. Esto ocurrió en 1560 cuando se casó con el rey Felipe II de España, quien era viudo de su hermanastra, María Manuela de Portugal. El matrimonio de Isabel de Valois con Felipe II fue un acuerdo político destinado a fortalecer las relaciones entre España y Francia. Felipe era el rey de España, Portugal y las Indias, y su matrimonio con Isabel de Valois, hija de Enrique II de Francia, buscaba consolidar la paz entre las dos potencias europeas. Isabel de Baviera ascendió al trono de Francia como reina consorte cuando se casó con Carlos VI de Francia en 1385, a la edad de 15 años. Su marido, Carlos VI, ya había sido coronado como rey de Francia en 1380, tras la muerte de su padre, Carlos V. Lady Jane Grey ascendió al trono a los 16 años, el 10 de julio de 1553, el rey Eduardo VI, primo de Lady Jane Grey, la nombró sucesora en su testamento, deslegitimando a sus hermanastras María e Isabel por considerarlas hijas ilegítimas de Enrique VIII. Su reinado duró solo 9 días, ya que María Tudor, hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, reunió un ejército y reclamó el trono con el apoyo del pueblo inglés, que era mayoritariamente católico. Lady Jane Grey fue depuesta, encarcelada en la Torre de Londres y ejecutada por traición el 12 de febrero de 1554 a la edad de 17 años. Victoria Eugenia de Battenberg ascendió al trono español a los 17 años, el 31 de mayo de 1906, al contraer matrimonio con el rey Alfonso XIII. Era nieta de la reina Victoria del Reino Unido y del príncipe Alberto, y prima del Kaiser Guillermo II de Alemania. Esta ascendencia la convertía en una candidata ideal para casarse con el rey Alfonso XIII y fortalecer las relaciones diplomáticas de España con otras monarquías europeas. María de Orleans era hija de Felipe I de Orleans y Enriqueta Ana de Inglaterra. Se casó con Carlos II de España en 1679 a la edad de 17 años. María se convirtió en reina consorte de España, pero no tenía derecho a heredar el trono. Falleció en 1689 a la edad de 26 años, sin haber tenido hijos. Su muerte fue un duro golpe para Carlos II, quien no volvió a casarse y murió sin descendencia en 1700, lo que desató la Guerra de Sucesión Española. Victoria del Reino Unido ascendió al trono a la edad de 18 años, el 20 de junio de 1837, tras la muerte de su tío, el rey Guillermo IV. Guillermo IV no tenía hijos legítimos, por lo que Victoria,
como su única sobrina sobreviviente, se convirtió en la sucesora designada al trono británico desde una edad temprana. Victoria fue coronada como reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y emperatriz de la India. Su reinado, que se prolongó durante más de 63 años, se conoce como la Era Victoriana. María Antonieta ascendió al trono de Francia a los 19 años. Su ascenso se produjo debido al fallecimiento de su suegro, el rey Luis XV, el 10 de mayo de 1774. Ella estaba casada con el entonces delfín de Francia, Luis XVI, quien automáticamente se convirtió en rey tras la muerte de su padre. Cabe destacar que María Antonieta se había casado con Luis XVI a los 14 años, en 1770, como parte de un acuerdo político entre Austria y Francia. Margarita de Valois, también conocida como Margot, hija de Catalina de Médicis y Enrique II de Francia, se casó con Enrique de Navarra en 1572, a la edad de 19 años. Cabe destacar que si bien Margarita fue reina consorte de Navarra, nunca fue coronada reina de Francia a pesar de su matrimonio con Enrique IV. Este último se convirtió en rey de Francia en 1589, pero el matrimonio fue anulado en 1599 por decisión del Papa Clemente VIII. María Teresa I de Austria ascendió al trono a la edad de 23 años en 1740. Esto ocurrió tras la muerte de su padre, el emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico. Su ascensión al trono no fue sencilla, ya que sucedió en medio de la Guerra de Sucesión Austriaca, durante la cual varios estados europeos cuestionaron la sucesión de María Teresa. Sin embargo, María Teresa luchó valientemente para mantener sus territorios y su derecho al trono, enfrentándose a desafíos tanto dentro como fuera de sus fronteras. Isabel I de Inglaterra ascendió al trono a la edad de 25 años, el 17 de noviembre de 1558. Esto ocurrió tras la muerte de su medio hermana, María I de Inglaterra, también conocida como María la Sanguinaria. Isabel I era hija de Enrique VIII y Ana Bolena. Su ascenso al trono marcó el comienzo de una de las épocas más significativas en la historia de Inglaterra, conocida como la Era Isabelina. Durante su reinado, Isabel enfrentó desafíos internos y externos, consolidando su poder, estableciendo la Iglesia de Inglaterra y supervisando el periodo de expansión marítima y exploración que condujo al florecimiento cultural y económico de Inglaterra. Isabel I se convirtió en una de las reinas más destacadas y duraderas de la historia de Inglaterra. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de las reinas más jóvenes que alguna vez ascendieron al trono. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro recorrido por las reinas y reinas consortes más jóvenes en ascender al trono. Si conocen de alguna otra joven soberana que no incluimos en este video, los invitamos a compartir su conocimiento en la sección de comentarios. Nos encantaría conocer más sobre estas fascinantes mujeres que dejaron su marca en la historia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por seguir explorando el pasado con nosotros.